Eh, esta obra que duré 22 años en la investigación, nos recorrimos porque yo tuve varios asistentes de investigación. Conmigo trabajaron unos 7 investigadores en los que yo iba dirigiendo los trabajos. Tuve, por ejemplo, 16 años a Gloria Angélica Pamplona. Con ella yo le ponía tareas y nos reuníamos todos los miércoles a evaluar las tareas. Entonces, por ejemplo, con ella barrimos todos los periódicos que habían en la Biblioteca Pública Piloto, todos los periódicos que había en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Y barrimos así unos 10 archivos, la Luis Ángel Arango en Bogotá, barrimos todo lo que había en historias y en fotografía. Fue la base documental más importante para llegar a la obra. Entonces fueron 18 años recopilando archivos, clasificándolos, investigando más y encontrando las dificultades que una obra de estas, un amigo, Fabio Andrés Aldarriaga, me escribió un día, me dijo, yo jamás creí que sí ibas a cumplir con hacer la obra. La verdad, era una obra ambiciosa porque contar la historia del automóvil en Colombia, desde el primer carro hasta 1970, pues es larguita. Es la primera verdad, es larguita. Para hacer el libro, pues la primera dificultad que tuvimos era, se necesitaban unas fotografías de esas icónicas e imposibles de encontrar. Como anécdota, quiero contarles, traje el ejemplar de prueba que hicimos, el primero que hicimos, que fue este, y esta es la portada del ejemplar de prueba. ¿Por qué es esta la portada distinta a la que vemos en la obra final? Porque durante 17 años o 18 años no encontramos la foto del primer carro en Colombia. El material fotográfico, porque hoy voy a hablar voy a hablar desde la fotografía y desde los fotógrafos, yo no voy a hablar hoy casi de automóviles, aunque están por los lados en todo. No teníamos la foto del primer auto y era una gran dificultad. Pasemos a la siguiente. Entonces, cuando yo me compro un auto antiguo para restaurar, me doy cuenta, me compré un Chevrolet que me lo encontré varado por ahí en Laureles, en la bomba de Pacho Grúa, por $1.000.000, y me encontré que la gente empezó a decir, ah, pero ese era el carro de fulano, pero ese era el carro de Perano, pero ese era el carro de tal. Y empecé a descubrir que todos esos carros tenían historia. Eso fue en el año 92. Todos tenían historia. Todos tenían historias. Cuando compró el primer carro, iba para una reunión desde mi abuelita que vivía por la iglesia de Lourdes, por el estadio. Y vi el carro ahí. Al otro día miré la prensa. Se vende Chevrolet 56. Yo, ¿cómo? Ese es. Llamé y lo compré por teléfono. $1.000.000. Ese carro fue mi primera restauración, fue entrar en la goma. Y empecé a descubrir que todos los carros tenían historias. Y todas las historias eran verbales. La gente contaba, ah, el carro de tal, el de Montecristo, el carro J.B. Londoño, el primer carro de Medellín, el carro rojo, la historia del carro rojo. Y empezaron a contar historias. Y yo decía, pero ¿qué son estas historias? Todas están en palabras, en una cantidad de locutores. Y yo dije, ¿cómo? Voy a poner la tarea de recoger esta historia. Y además, yo era un sardino, ya no, pero sí era un sardino en el 92, y me encontré que un poco de viejitos se sabían la historia. Yo dije, o cojo esa historia o se van para el cementerio, las historias. Y se perdió la historia. Entonces fue un momento oportuno para coger la historia. Y la primera historia que habrá sido el de Dion Butón. Y el de Dion Butón, ¿por qué? Porque es el primer carro que vino a Colombia. Siguiente. Entonces todo el mundo sabía la historia del carro y nadie sabía, pues sabía partes de la historia. Y este carro, que era la portada de este libro, entonces este es el segundo carro. Y aquí tenemos a un fotógrafo país importantísimo. Gracias a la fotografía están los mejores testimonios. Tuvimos unos fotógrafos geniales. Van a ver ustedes la genialidad de nuestro fotógrafo. Este es Benjamín de la Calle. Y este es el segundo carro que vino a Medellín.
no el segundo que vino a Colombia, el segundo que vino a Medellín. Este carro es muy especial porque hubo vaca, 30 ricos de Medellín hacen vaca para comprarlo. Es el 30 y no habían así rápidamente, porque no voy a hablar mucho de carros, voy a tratar de hablar poquito de carros y hablar de fotógrafos. Ese carro, no habían calles en Medellín, entonces ¿cuál es la actividad? La vuelta al Parque Berrío por 3 centavos. El carro da la vuelta al Parque Berrío por 3 centavos, los ricos iban a llevar a los hijos a darle vuelta al Parque Berrío en carro. Y eso hacía el carro, no había a dónde ir. A los pocos años aparecen 2 paseos, a Bello y a Envigado. No había, eran los únicos 2 paseos que existían en Medellín. ¿Sí? E incluso habían avisos de prensa, recomendamos hacer piscinas en Bello y en Envigado porque la gente está saliendo a pasear allá. Es un 1809, este es de 1909. Este es de 1909. El primero es de 1899, llega el 1 de octubre de 1899, el día que empieza la Guerra de los 1000 días. Siguiente. Bueno, esta fue la investigación del 96 al 2018, recorrimos todos los archivos y algunos otros que no me acuerdo. 3 centavos. 3 centavos la vuelta en el carro. Ese carro que acabamos de ver era conocido, era muy fácil, el auto rojo. No había sino uno en Medellín, el auto rojo. No había con qué confundirse. Esas son cosas que nos llevan a otra dimensión. Entonces, estas fueron las fuentes principales donde nos documentamos. Además de estas fuentes, yo entrevisté unos 130 personas que tenían unas historias muy buenas. Me colaboró, por ejemplo, un coleccionista muy importante en Bogotá, Jorge Salgado, que terminamos el libro y se me murió Jorge, no alcanzó a tocar el lanzamiento. Trabajó conmigo 7 años. Tengo un gran recuerdo de Jorge, me ayudó muchísimo, era un presidente del Club de Autos de Bogotá, pero yo necesitaba un brazo en Bogotá de un conocedor porque cada ciudad tenía sus historias, y en Cali me ayudó Hugo Suárez Fiat, que es actualmente el presidente de un museo que se llama Calibus, que es el Museo del Cine, para los que sean como del tema siguiente. Estas publicaciones, todas estas publicaciones las recorrimos, el Heraldo de Antioquia, la revista semanal Sábado, en Letras y Encaje. Ahora suena muy curioso, pero en los años 20 y en los años 30 salió una revista para mujeres que se llamaba Letras y Encaje. Era una revista para mujeres, fue la primera publicación en Antioquia para mujeres exclusivamente. Pero en Letras y Encajes encontrábamos los anuncios publicitarios de los autos de la época, porque eran los que patrocinaban la revista. El periódico El Diario, La Defensa, bueno, el Correo de Antioquia, El Siglo, El Espectador, Rigoletto, periódicos desaparecidos. Bueno, siguiente. Para la obra, yo les tengo que decir, sin mucha humildad, que fui un gran afortunado. ¿Por qué fui un gran afortunado para la obra? Porque me conseguí los tesoros fotográficos más importantes que hay en la historia del automóvil en Colombia. ¿Quiénes me entregaron sus archivos? La familia Duperli. Y me entregaron el archivo de Medellín y el archivo de Bogotá. Entrevisté en Bogotá y ahorita vamos a ver más adelante a Ernesto Duperli, que todavía hoy vive, que tiene 90 y pico de años, que cuando yo lo entrevisté hace como 14 años, una lucidez perfecta, y ya tenía 80 años en esa época y montaba en bicicleta como si nada fuera. Entonces, el archivo Duperli, importantísimo, archivo fotográfico que nos trae un contexto que ahorita vamos a ver algunas historias que nos narra ahí. La foto de la izquierda es Duperli con su familia. El archivo Dugan, me llama Jorge Salgado, el amigo de Bogotá que me ayudó, y me dice, el archivo Dugan está en Medellín. ¿Y quién lo tiene? Claudia Dugan. ¿Y dónde está Claudia Dugan? Yo no sé. Yo no sé. Y me dice al otro día Luis Alberto, un amigo, es que no, la administradora de mi edificio, Claudia Dugan. Yo, ¿cómo? Administradora de su edificio. ¿Cuál es el teléfono? La llamé. Claudia, ¿usted tiene el archivo Dugan? Me dice, yo no, pero mi hermana Marta sí. Entonces me fui para donde Marta. El archivo Dugan es un espectáculo de archivo fotográfico. ¿Quién era Dugan? Ahorita lo vamos a ver en detalle. Vamos a tener un poco más de profundidad en cada uno de ellos.
el archivo de Melitón Rodríguez, el archivo de Obando. Obando es un archivo que aquí todo el mundo ha querido tener y tengo la suerte de que Oscar Jaime Obando es amigo mío y me entregó su archivo que no lo entrega a nadie, ni a la Biblioteca Pública Piloto, a nadie. Pues yo tuve a todos los derechos y todas las fotografías que quise que tuvieran que ver con automóviles prestadas por Obando. Carvajal, tuve la oportunidad de entrevistarlo, estaba vivo todavía, hablé con él. Este maestro que es Francisco Mejía, fue muy importante en la fotografía en los años 40 en Medellín, dejó el registro de lo que pasó con los autos en los 40. Este maestro que ven en esta moto, fotoreporter Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, fotoreporter. Tuve la oportunidad también con Carlos, que es este. Carlos Rodríguez de entrevistarlo, estaba vivo también todavía. Entonces me tocó mucha gente viva. Entrevisté a Gabrielita de Arango, que manejaba con dominio total el archivo de la foto Rodríguez. Ella estuvo casada con un Rodríguez y ella era la que estaba haciendo el empalme cuando la familia Rodríguez le vende el archivo a la Biblioteca Pública Piloto y ella se sabía de primera mano todas las historias, porque trabajó con la familia Rodríguez toda su vida. De Melitón Rodríguez. El de la moto, no, es que Melitón es este. Este es fotoreporter Carlos Rodríguez, pero un fotoreporter, no es de la familia Rodríguez. Y aquí está en la mitad Gonzalo Escobar, que fue muy importante fotógrafo, el estudio Escobar en fotografía fue muy importante. Bueno, siguiente. Perdón, y creo que este es Benjamín de la Calle. No, de aquí entrevisté a Carvajal, al hijo de Obando, a la nieta de Dugán, al nieto de Duperli y a Fotoreporte. Pasa la foto. Vamos a la siguiente. Bueno, fotógrafo entrevistado, esa es la respuesta. Ahí están. Ernesto Vivian Duperli Angueira, gracias a nuestra socia Gloriana Restrepo, que ella fue generosísima con el archivo Duperli conmigo, me entregó todo. Ella me contactó con Ernesto y Ernesto pues es el heredero del archivo que incluso tiene el mismo nombre de su tatarabuelo. Ernesto Vivian Duperli, él es como Ernesto III. Y Martica Dugán, que vive aquí en Medellín, que es la heredera del archivo Dugán. También entrevisté al niño que está en este carro, David Ochoa Restrepo. Ese niño, a ese lo entrevisté, David. David tenía 84 años cuando lo entrevisté. El niño de la foto. Con David hay una historia muy chévere. Con David hay una historia muy chévere porque David se montó en el primer carro que tuve en Medellín, en el de Dion Butón. Entonces, encontrar personas que te digan, yo me monté en el de Dion Butón, que fue el primer carro que vino a Colombia, de eso era una historia difícil. Para los que saben historia, el abuelo de David, que está al lado derecho, el de sombrero, Ochoa, pero les voy a decir, se me olvida el nombre ahorita. Bueno, ese del sombrerito es el señor Ochoa, escritor muy famoso, antioqueño, de muchos libros, un narrador tremendo. Pero ahorita me escapa el nombre de él. Bueno, Gabrielita Arango de Rodríguez, que fue quien me ayudó con el archivo. Cuando nos reunimos no sé cuántas veces las mañanas de los sábados en la Biblioteca Pública Piloto. Siguiente. Algunos números de la obra, son 126 historias, 102 personas colaboraron con la obra, 15, a la fecha, 15 colaboradores fallecidos, 38 entrevistados. El libro publica 1.750 fotografías de unas 5.800 fotos que recolecté para el libro. Se imprimieron, el libro es de 2 tomos, 820 páginas, imprimimos 1.000 tomos, 1.000 libros, 1.000 sets, 820.000 páginas, fue el primer tiraje, 9 capítulos,
97 historias que escribí yo y 29 historias de mis colaboradores. 9 historias hubo que sacarlas porque ya el libro era muy grande, era 1200 páginas y nos tocó sacar 9 historias. Y pues 2 tomos, 320 páginas siguientes. Antes del automóvil, pues el antecesor fue el coche. Y estas postales antiguas, que casi todas se consiguen es en coleccionistas europeos, especialmente, no sé, pero los alemanes y han sido muy cuidadosos con estas antigüedades. Hay unos sitios en internet donde venden postales antiguas de Colombia. Entonces, en esos archivos que antes te permitían bajar la foto en alta resolución, ya no. Ya le ponen un sello en venta para que no la bajes. Cuando yo hice esto con el internet en los años 90, se podía bajar todo, ya no podían bajar nada. La fotografía postal se convierte en un documento importantísimo porque un recurso era la fotografía postal, ahorita al final lo veremos. Entonces esto es la Plaza de Bolívar en Bogotá y los coches que habían y la fotografía, pues no en sus comienzos, la fotografía a nosotros nos ayuda mucho, la fotografía de Colombia en 1848, que es la foto de la famosa calle del Observatorio, algo así. Entonces, cuando llega el primer carro, como 50 años después, ya teníamos muy, muy buenos fotógrafos. Siguiente. A Colombia fue muy difícil la llegada a la fotografía, pero también fue muy difícil la llegada al carro. Esta fotografía, que no tengo el nombre del autor, esta es una de las fotografías que nos encontramos material cruzando el río Magdalena. Pues mire que era moverse en un carro en los años 20 en Colombia. Estos son los años 20. ¿Por qué? Pues por el guardador, la forma del guardador, ya conozco la edad del carro y es de los años 20. Y muy de comienzo de los 20. Este es un carro del 20 o del 21. ¿Cómo se sabe? Porque no tienen bumper. El bumper aparece en el 22. Muy bien. Esas eran las dificultades de esa época. Así era Colombia. Siguiente. Bueno, el primer auto lo trae a Colombia Carlos Coroliano Amador Fernández. Y tenemos la gran suerte de que él era un fanático de la fotografía. Era un tipo muy vanidoso, muy orgulloso. Él era un liberal en una sociedad netamente conservadora. Entonces él hacía, cuando los tradicionales antioqueños todo lo escondían y todo era un misterio, él hacía la araca por todo. Entonces él tenía al señor Luis Eugene Pirou, fotógrafo francés, era su fotógrafo personal con el que hacía sus registros y sus tarjetas de visita en París. Entonces, a la izquierda la foto de Amador y el que está en la mitad es Pirou, y esta es otra foto que hizo Pirou de Amador en su estudio en París. Esas son las 3 direcciones conocidas del estudio de Pirou. ¿Sí? Entonces, como aquí vemos, en el año 1900, la sede era la Rue Royale, aquí también vemos Rue Royale. ¿Sí? O sea que esa foto es de 1900, porque ese estudio solamente estuvo ahí en el año 1900, porque él estuvo en otras direcciones, en el Boulevard, en Saint Germain. Bueno, entonces, ¿qué ventaja había con Amador? Amaba la fotografía. Y eso nos permitió tener historia, porque de nada nos servía el tema si estos personajes que traen los primeros carros no les gustaba la fotografía. Entonces, siguiente fotografía. Amador trae el primer carro, Pero para mí, lo más importante es que él era fanático de la fotografía. Y en Hamburgo tenía otro fotógrafo, el señor Bartelli. Este le hacía los registros fotográficos a Amador cuando iba a Hamburgo. Entonces tenía 2 fotógrafos de cabecera en Europa, uno en París y otro en Hamburgo. El tipo pues se movía, tenía su estrato. Estos retratos son muy conocidos de Amador y estos son pues los originales extractados pues de archivos precisamente que encontré haciendo el libro. Siguiente. Pero también Amador, en la fotografía de Gonzalo Gaviria, esas son fotos de Gonzalo Gaviria, hechas en Medellín, en el estudio, leemos claramente ahí, Medellín, y esa fotografía fue la misma que se usó para los billetes. Amador era el dueño de la mina El Zancudo,
Amador era el dueño del Banco del Zancudo y Amador producía sus propios billetes con su propia foto. Encontrar hoy un billete de Amador es muy difícil, es muy difícil. Estos dos billetes están completos y buenos, pero yo tengo la foto de otros 8 o 10 billetes, todos rotos. La gente detestaba tanto a Amador que cogían con un cigarrillo y le quemaban la cara al billete. Era célebre la quemada de la cara, porque era un tipo muy chicanero en el lenguaje nuestro, era muy arrogante, muy alaracudo. Entonces, Amador, en una sociedad que todo era muy discreto, muy reservado, y donde los antioqueños habían hecho el dinero producto de un trabajo muy duro, porque abrir caminos en Antioquia fue muy difícil. Llegó este minero que se casa con una señora Uribe Lema de Envigado, dueña de la mina del Zancudo. Él se hace, él es de origen de familia cartagenera, él era muy rico, es un costeño que viene y se casa con una paisa dueña de la mina de oro, pero su padre, el padre de Amador, era un comerciante de textiles, y cuando él llega a Medellín, era un tipo adinerado, no llega un tipo pobre, es un tipo adinerado, comerciante, y él llega a la Feria de París en 1902, estaban presentando los primeros autos, y él se compró el carro número 2 de fabricación. Aquí vinieron en los años 60 varios franceses a excavar en donde el carro está enterrado, que es el Colegio de la Enseñanza, ahí fue enterrado el carro. Esa era la finca de la abuela de la abuela de Amador, allá enterraron el carro. Estos huecos que ven aquí tienen que ver con los daños que les hacían a los billetes. Era muy típico. Obviamente sus papeles de moneda desaparecieron cuando aparece el Banco de la República, el Banco Central. No había Banco Central cuando estos millonarios emitían billetes. Siguiente fotografía. Ah, el carro apareció, nunca apareció el carro. Bueno, no, el carro, no, ya les voy a contar. El carro era más parecido a una bicicleta que a un carro, porque eran tubos de bicicleta con una caja de madera. ¿Sí? Ese es el carro. Entonces, ah, pues es un tema muy difícil porque es que son unos tubitos de bicicleta y las maderas tienen que estar podridas. Después les cuento por qué está enterrado ahí, pues, la historia es larga. El carro, bueno, ¿qué pasó? No teníamos la fotografía para la portada del libro. Durante 18 años la buscamos. Yo busqué con todos los descendientes de Amador, porque aquí hay mucha familia, sobre todo una familia apellido Uribe, descendientes de Amador, y no encontramos en los archivos de ninguno. Y hay un periodista automotriz muy amigo que se llama José Klopatowski Londoño, ese Londoño es paisa, que está radicado y nació en Bogotá, el director de la revista Motor del Tiempo. Y yo a José conoce la obra, José fue curador de la obra, él revisó mi obra, me ayudó mucho, fue muy generoso. Y yo le dije, si aparece la foto del de Dion Button, me llamas. Pero se lo dije por ahí 10 años seguidos. Yo tuve la foto. Era curioso, pero yo le puse, como digamos, fea la cosa. Y terminé el libro en diciembre del 2017 y sin foto. Sin foto. Entonces la portada, ¿cuál era la portada? Pues si no hay foto del primero, la foto del segundo. Si no hay foto del primero, la foto del segundo, y este es el segundo. En enero del 18, terminada la obra, me llama, en los primeros días me llama Klopatowski, es que estoy en Barcelona, vine a instalar mi hija que viene a estudiar con una familia y resultó que la familia es bogotana. Y la señora se llama Marta Amador de Acosta. Y yo le pregunté, ¿de cuáles Amador? Y yo, no, de los de Coroliano Amador. ¿De los del de Dios Button? Y ella le dijo, sí, es que estamos buscando la foto. ¿Y usted tiene la foto? Sí, yo la tengo. La foto estaba en Barcelona, en el archivo de ella. Y ella, entonces yo le dije, ¿cómo? Encontramos la foto. Y esa es la historia de la foto. Entonces, esta foto la encontramos en Barcelona, España, porque Klopatowski mandó a la hija a estudiar allá. Pues, esos son chepa completa. Fue el fondo, no sabemos exactamente dónde es. No. Esa foto puede ser en Francia cuando compraron el carro. No, el sitio no. Lo que tenemos claro es que la que está en el timón se llama Lorenza Uribe Lema,
la esposa de Carlos Corleano, y este es Amador. Este es Carlos Corleano Amador, el que está de corbata y leontín en la mitad. El de la derecha, posiblemente el conductor, el chofer o chafeur que decían en esa época. Esta foto, pues no sabemos cuál es el autor, pero está entre las, bueno, además me mandaron las 90 fotos que tenía la familia Amador de su archivo, que fue pues una cosa especial, pero solo había una de Carlos, y era esa. Entonces, tenemos portada. Entonces, gracias a la fotografía, esa foto es de la familia Amador, no tenemos más detalles, pero gracias a que a Amador le gustan las fotos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tan difícil la foto? Si en Medellín ya había fotografía y cuando llega en 1899 fue un escándalo la llegada de ese primer carro. Porque Amador cometió un error muy grave y en vez de traer un chofer mecánico, trajo simplemente un chofer. Y cuando el carro llega aquí, el carro se varó, en la primera salida se varó, el chofer no fue capaz de ponerlo a punto y para que no le hicieran bullying a Amador, escondió el carro y lo tuvo escondido de 1899 hasta 1906. El señor Roberto Tisnés, que viene a instalar la represa de Santa Elena, ¿cómo es que se llama? La Piedras Blancas, la primera central hidroeléctrica de Piedras Blancas. El señor Tisnés dijo, yo soy capaz de arreglar el carro. Llamó, le dijo, sí, venga, hágale. Y efectivamente el carro él lo arregló y en 1906 el carro dio unas vueltas en un lugar que se llama Frontón de Jayalay, que hoy es, y que era el hipódromo San Fernando, donde hoy es la Plaza Mayorista. Entonces el carro funcionó. Pero, como sucedía en esa época, yo creo que Amador recogió todas las ediciones del periódico que hablaban del fracaso del carro. Los periódicos eran conservadores, él era liberal. En esa época ese factor pesaba mucho y no encontramos, porque buscamos las fechas de la llegada del carro y no existe ningún periódico de esos años en esas fechas. O sea, los desaparecieron, como dice el cuento. Entonces, encontrar la foto fue un tema muy difícil. Entonces, la fotografía nos cuenta las historias siguientes. Ernesto Duperli, el otro personaje al que le debemos la fotografía, es este, Ernesto Duperli. Ernesto Duperli, primero, es un hombre de origen francés que estaban radicados en Jamaica y que se instala en Bogotá. Y él es el padre de Oscar Duperli, que funda en Medellín o Duperli. Este señor fue muy importante en la historia del automóvil en Colombia por dos razones. Primero, porque él trae y monta un gabinete fotográfico en Bogotá. Los Duperli traen la fotografía a Bogotá. Pero además los Duperli distribuyen autos. Entonces la primera agencia de carros del país se llama la agencia Cadillac, distribuida por los Duperli. Y los Duperli fueron distribuidores de carros durante más o menos 70 años. Es más, tengo fotos de la planta de ensamblaje de Chrysler cuando ya el nieto de él era gerente de la planta de Chrysler en los años 70. O sea, yo estuve en el mundo del automóvil siempre. Esta licencia de conducir, esta es la licencia de conducir de él. Yo incluí la foto, primero para que pues, viéramos quién era Ernesto Vianey Duperli, el que trae el primer auto. Segundo, porque dice claramente aquí en el archivo que me presta Ernesto en Bogotá, están las libretas con las fotos y manuscritos al lado en una que usaba un lápiz blanco para escribir debajo de las fotos. Y aquí dice pase papá anterior número 1. La primera licencia de conducir en Colombia la obtiene él, la número 1. Entonces esa es la gracia que tiene esa foto. Pase papá anterior número 1. Entonces el primer licenciado, en el libro está la foto de la primera licencia que no es esta. Esta es la segunda. Bueno, siguiente. Este maestro que es Ernesto Duperli III, que es el que nos da los archivos, tenía unas joyas tremendas y él de algunas sabía qué era y otras no tenía ni idea. Yo sí sabía muchas qué era porque llevábamos años investigando, pues ya conocíamos las fotos por pedazos. Entonces, me dan dos fotos inéditas que son las dos de abajo,
que es el primer auto en Bogotá, que es un Cadillac de 1903, y arriba la foto que se conoce en internet del primer carro. Pero estas dos fotos en Bogotá del mismo Cadillac son un tesoro y tuve la primicia y la exclusividad de esas fotos para mi libro. La generosidad de ellos con el archivo fue tremenda. Y esta familia Duperli, con su goma por la fotografía, nos ha ayudado a mantener las historias vivas. Siguiente. Entonces, Ernesto hace el registro de la llegada del primer carro. A la izquierda, los guacales que son descargados en la estación de Pacatativá. Esta fotografía de la izquierda. Y todo el proceso de ensamblaje del carro, este no se equivocó. Este trajo un chofer mecánico que le armó el carro y el carro fue un éxito. El que vemos agachado es el gringo que mandó la Cadillac para armar el carro. La Cadillac era una fábrica muy nueva. En esa época la gente era atrevida y aventurera. La fábrica Cadillac había empezado apenas hace un año, en 1902. Él se compró en 1903 y es esto. Entonces, esta es toda la historia del ensamblaje del carro. Aquí el carro semiarmado, en esta fotografía, carro semiarmado, y ya cuando el carro finalmente sale a la calle. Entonces, Duperli, el que estos personajes amen el carro y amen la fotografía, son dos particularidades que se juntan de una manera muy fuerte en los primeros años y que contribuyen de manera notable. Siguiente. 1903. Y entonces me encontré esta foto en el archivo. Yo sabía la historia. Yo sabía que el primer autobús en Colombia lo trajeron los Duperli. Y era este bus que es un Rapid. Marca Rapid. El rápido. En la carretera Bogotá-Tunja. ¿Por qué en la carretera Bogotá-Tunja? Porque en Colombia no habían carreteras. La única carretera que había que unía dos ciudades importantes era Bogotá-Tunja. ¿Por qué existe la carretera Bogotá-Tunja? Porque el presidente Rafael Reyes nació en Sogamoso y mandó a hacer carretera para ir a la finca de él. Y este es el autobús. Este es el autobús, el Cadillac de los Duperli, que tenían varios Cadillac, y el autobús. Entonces, esos ruanetas son genuinos, esos son nuestros. Pero ojo, noten la elegancia del conductor. De saco, corbata, boina, pues, con todo el atuendo de la ocasión. Y ustedes se pueden imaginar esa llegada del bus en 1908 a Tunja. Miren, ahí están en el libro las narraciones, no voy a profundizar en ella porque se hace muy extenso, pero contaban de que los caballos salían enloquecidos cuando veían ese carro. Que los campesinos decían que eran de los demonios, que eso lo movía el demonio. El carro, estos carros, enseguida vamos a ver otra historia del carro que hay. No eran carros de gasolina. Es que Carl Benz inventa el motor de gasolina en no, aquí debajo, en la parte de abajo. Por acá debajo trae el motor, ¿no? Sí, eso trae unos motores. Los motores eran muy pequeñitos en esa época. Eran motores más parecidos a los de moto. Eran pequeños motores. Sí, efectivamente es muy largo el recorrido. Es muy largo el recorrido. Ahora te voy a contar. Vamos a la siguiente foto, ya te voy a contar un detalle. Resulta que nos encontramos en el archivo otra foto, que los Duperli no sabían qué era, pero yo sí sabía. El señor, cuando el señor va, el señor que se llama presidente Rafael Núñez, fue canciller en París. Y cuando él es canciller en París, vio las primeras automóviles en las calles de París y a él le hacen un atentado para matar a Rafael Reyes. Iba en un coche con su hija y le hacen un atentado para asesinarlo a él. El atentado, él lo salva a un escolta y a partir de que ese atentado le hacen, él compra un carro y él encargó ese carro. Ese carro se llama un Charrón CGB de 1908, primer auto presidencial en Colombia. Y ese señor
para estrenar el carro, mandó a hacer la carretera Bogotá-Tunja-Sogamoso. Esta es una foto en la vía, y esta es la foto. Duperli lo acompañó. Duperli era no solo el fotógrafo, sino el amigo, lo acompañó, y esto es en Tunja, cuando llegan a Tunja. No me voy a alargar en detalles, pero pueden ver en la foto de Tunja que ya el carro tiene una farola quebrada. Se encunetó en el camino el conductor, bueno, etcétera. Eso fue un suceso, pero para cortar un poquito, porque sí, no quiero extenderme y tenemos apenas hora y media para la conferencia, le mandaron a decir a todos los curas de todos los pueblos donde iba a pasar el carro que había que anunciar para que recogieran los animales de los caminos, para que limpiaran las vías, y en los puntos de los caminos donde había pasos difíciles con unas banderas rojas. Era la primera vez que iba un carro a Tunja, sí, 1902. También. Siguiente fotografía. Entonces, gracias a estos fotógrafos, tenemos nuestra historia documentada con fotografía. La Sociedad de Mejoras Públicas trae el carro rojo. Fotografías de Benjamín de la Calle, la de a la izquierda es del señor Mesa, fotografía de Mesa. Esta es de la Calle, esta es de Daniel Mesa. Son célebres estas historias. La Sociedad de Mejoras Públicas no solo trae el carro. ¿Por qué traen el carro? Porque dicen ellos en el acta, tengo las copias de las actas de la Sociedad de Mejoras Públicas, queremos patrocinar el nuevo Sport. Sport, como el nuevo deporte. Y era tener carro. En Medellín llegó el carro de Amador, como el carro fracasó, realmente el primer carro que viene y funciona es este. Y este carro funcionó como 20 años, y lo pintaban, lo restauraban en esa época, y al final, como de los últimos 20 años, lo rifaron entre los socios en el Club Unión, y se lo ganó uno de los socios. Bueno, siguiente fotografía. Esta es otra foto del mismo carro de Benjamín de la Calle. Siguiente. Bueno, ahora viene otro personaje, el barranquillero. Bueno, barranquillero, no es barranquillero. Vivía en Barranquilla. José Víctor Dugán Géneco, ¿quién es? De padre francés, fundador del Banco Dugán en Barranquilla. Realmente ellos llegan desde Francia y por error desembarcaron en Riohacha. Entonces, en la desembarcada, él narra que cuando él llegó, que era muy joven, los bautizaron. Los bautizaron fue que les tocó bajarse del barco en el agua y seguir caminando por el agua hasta la orilla en Riohacha. Llegaron al destino que no era. Ellos iban para Barranquilla y llegaron a Riohacha. Pero entonces se establecieron en Riohacha. Y allá montaron todo. Pero al ver ellos que la ciudad importante de Barranquilla, se trasladaron toda la familia Dugán a Barranquilla y montan el Banco Dugán en Barranquilla. José Vicente Dugán Géneco fue un banquero importante, empresario muy, muy tenaz. Era uno de los 4 bancos más importantes de Colombia. Estamos hablando de 1910, 1920. Era uno de los 4, estaba entre el top 40, el top 4, mejor dicho. No 40, sino 4. Y además, fotógrafo. En los libros de Dugán, que tiene aquí Martica Dugán, que todos los tiene, estaban todas estas fotografías llenas de anotaciones que nos ayudaron a construir la historia. Dugán tiene para mí una de las historias más valiosas del automóvil. Entonces pasemos a la siguiente. El primer viaje de Barranquilla a Cartagena, todo documentado por Dugán. Esa es la trocha, era un camino de trocha de Cartagena a Barranquilla, de Barranquilla a Cartagena, una trocha. Allá las fotos de la izquierda abajo pueden ver, pues, narraba Dugán la sorpresa de los indígenas cuando vieron el carro llegar a esos caseríos. Y aquí cuando llegan a la Plaza del Reloj a Cartagena. Compraron los 2 carros, eran, para aterrizar la historia, eran, yo creo que está en la siguiente diapositiva, 7 muchachos ricos que se compran 2 carros de lujo para emprender la excursión por primera vez en carro de Barranquilla a Cartagena. Aquí están los 7 muchachos ricos. Entonces aquí están Santo Domingo de la cervecera,
el fundador, ahí sí está ese. Está Dugan Géneco, había un Correa que era el gobernador del Atlántico. Bueno, esas son las fotos de la peripecia de los primeros dos carros. El carro a la izquierda, un Pathfinder de época, una marca que ya no existe, y el del lado de acá, que está aquí, el National. Esos en 19, carros traídos por la ocasión 1915. Entonces, gracias al documento que nos deja Dugan, tenemos la historia del automóvil. Entonces, fueron fotógrafos muy importantes. Sí, para la trocha, seguramente. National y Pathfinder. Esas son las dos marcas de los autos. Bueno, siguiente. Mire una fotografía cruzando una trocha. Ese es el Pathfinder. Ellos, la foto es de época, bellísima. Es un documento tremendo. Mire, el lujo era tal, los magnates europeos se compraban unos carros que se llaman bobtail. ¿Qué es bobtail? Cola de bote. Ese es un bobtail, cola de bote, con doble llanta de repuesto. Entonces, ese carrito, este carro era el de Santo Domingo y el Nacional era el de Dugan. Claro, timón derecho. Ajá. Siguiente. Otro gran fotógrafo que nos deja la historia es el fotógrafo Gonzalo Escobar. Gonzalo Escobar tiene un archivo valiosísimo, que incluso aquí tengo una anécdota. La fotografía de la izquierda es de Gonzalo Escobar y la derecha también es de Gonzalo Escobar. Lo que pasa es que el señor Obando, muy avivato, le compró el archivo a Escobar y a todas las fotos de Escobar le puso encima la firma Obando. Pero son fotos de Escobar. Entonces, sí, porque ese es un tema, fue muy discutido, no fue visto con buenos ojos que él le pusiera la firma a las fotos del archivo que compró. Se conocen las fotos de Escobar por esta letrica E. Esa letrica E, los que conozcan de archivos antiguos, esa letrica E es de Gonzalo Escobar. Esa foto es muy importante en nuestra historia, más o menos del año 23, 22. ¿Por qué? Porque en el Parque Berrío, por primera vez, teníamos medio parque para coches tirados por caballos y medio parque para taxis. Terminarían los taxis acabando con los coches. Hay una fotografía anterior a esta donde solo habían coches, también de Gonzalo Escobar. Pero como lo que nos interesaba era el automóvil, vimos la llegada. Como anécdota, siempre hubo una rivalidad muy grande entre los cocheros y los carros. Los cocheros la tenían perdida contra los carros. La tenían perdida. Y esto ya eran los años 20. Ahorita veremos otra fotografía más adelante del Parque Berrío, donde ya los carros ya son los dueños de todo. Siguiente. Esta, de Jamil de la Calle. Ya esta fotografía, como les conté ahorita, podemos ver, esta es fotografía del 22, y ¿cómo lo sabemos? Los carros no tienen bumper, pero aquí, Solución Paisa, les ponen un tubo, No traían bumper, pero les ponen un tubo amarrado ahí como al chasis. Esta bellísima fotografía de Jamil de la Calle era ya un Medellín del 22, 24. ¿Y cómo sabemos además? Pues está el tranvía. El tranvía nos da época, nos da fecha. Es también, y me parece a mí, que para ser de la época, pues la resolución de la foto es muy buena. Yo a todas las fotografías, tengo que advertir que a todas las fotografías le hice proceso de reconstrucción. Hay un software que algunos conocen aquí, se llama Gigapixel. A todas las fotografías le hice proceso de Gigapixel. ¿Por qué? Porque les mejora la resolución y me permite que una imagen que es así pueda verse así. Entonces, el software de Gigapixel yo lo recomiendo ampliamente para coger un pedacito de foto y volverla a una foto. Era protección. En la ciudad de Medellín de esos años, los accidentes eran todos los días. ¿Pero era por qué? Porque la gente no sabía manejar. Salían avisos, todavía no, pero en esa época salían avisos de prensa en Bogotá, en los periódicos de Bogotá, pidiendo choferes con experiencia para venir a Medellín. Publicaban en los periódicos de Bogotá invitando choferes. Siguiente. Sí, claro, el tranvía ya,
teníamos que tener energía para el tranvía. Era tranvía eléctrico. Esta foto de Rodríguez es una fotografía icónica, muy importante en el tema del automóvil, porque está la primera estación de gasolina de la ciudad, que es aquí, que es lo que llamamos una bomba de gasolina, porque era bombeada. Ese nombre de bomba es porque es bombeada. Ahí bombeaban la gasolina. Ese es un foto de Rodríguez también de los años 20, que nos deja un buen registro. Tengo que advertir que Rodríguez no le gustaban los carros. Así como hay fotógrafos que amaban los carros, Rodríguez apenas sí tomó esta y otras tres con carros. Rodríguez era un fotógrafo social, fotografía de familia, registro social, muy buen fotógrafo, pero el tema de los carros no era como lo que lo apasionara. Siguiente. Otra de Foto Rodríguez, ya aquí vemos, esta es más antigua, 1916, Foto Rodríguez en el Parque Berrío, obviamente todos los carros sin bumper, como les decía, que es un distintivo importante de los carros más antiguos, las farolas son muy grandes, y esto pues nos deja ese registro Rodríguez de esta foto, que es muy bueno. Siguiente. Bueno, Escobar, los primeros autobuses en la Plaza de Cisneros. Gracias a Escobar tenemos este registro, es la primera flota de autobuses en Cisneros. Habían apenas 10 o 15 buses en la ciudad. Cada bus, un bus de esos, el uno iba para la América, el otro iba para Caldas, el otro iba para Buenos Aires, el otro, y era un bus. A Caldas, por ejemplo, un señor que entrevisté en el libro me decía, un solo bus a Caldas. Salía el primer viaje a las 4 de la mañana de Caldas, llegaba a Medellín a las 5:30, porque paraba por todo el camino. Porque el chofer dueño del bus, tenía finca lechera en Itagüí y paraba a ordeñar las vacas y todo el mundo. Nadie protestaba, nadie protestaba. Ojo, el bus era apenas de 12 pasajeros, todo el mundo tenía puesto fijo. Si alguien de Caldas conseguía trabajo en Medellín, se lo llevaba al Tigre, porque no había puesto y no para 12 pasajeros. Y todos se sentaban en el mismo puesto. Y nadie, eso me lo contó, yo entrevisté a Miguel, ay, ¿qué apellido es que es Miguel? Don Miguel lo entrevisté, tenía 102 años, una lucidez tremenda. Él vive en La Tablaza y fue el que enseñó a conducir a todo Medellín en los años 30. Fue profesor del año 30 al año 72 de conducción. Miguel Montoya, exactamente. Don Miguel Montoya, lo entrevisté, lúcido, un personaje. Entonces Miguel fue el que me contó la historia. Entonces, era un solo bus para Caldas, otro para Bello, otro para Buenos Aires. Eran 10 buses que iban a 10 poblaciones. El de Caldas salía madrugado y a las 4 de la tarde llegaba todo el mundo caminando allá a coger el bus para Caldas. No había más. ¿Era así o no iba? Si llegaban tarde. Lloré. Entonces, estos eran nuestros buses. Es que era un Medellín muy chiquito. De Cisneros, el que hace el ferrocarril. José María, creo que es Cisneros. Yo creo que está todavía, no lo han movido mucho. Y ese es el edificio Vázquez, creo que es el Carré. Bueno. Y bueno, acuérdense pues que las fotografías con la E son las de Escobar. Bueno, siguiente, Juan. Duperli, genial lo que nos regala Duperli. Este ya es Oscar Duperli con su familia y en un autobús, en un paseo familiar en las carreteras de Medellín. Ya es toda la familia. Yo tengo en la fotografía, tengo pues el original en la fotografía. Por detrás están todos los nombres de Telma, Luisa, no sé quién, todos los nombres. Pues no vale ahora el caso que me los aprenda. Pero eso era un bus de pasajeros, eran buses para 12 a 10 personas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? La gasolina era importada, no había refinería. Hasta el año 26 se inaugura Barranca Bermeja. Era importada, la importaba Ismael Correa, tenía la droguería Medellín en el Parque Berrío y vendía las latas de gasolina a precio de oro. Decían que era tan caro que era mejor usar la de perfume. No había más. Y venían en latas de manteca de 5 galones
y la gasolina venía de una ciudad de los Estados Unidos llamada Pensilvania, la famosa gasolina marca Pennzoil, era la que importaban. Entonces esta es una de las fotos de los primeros autobuses en las carreteras de Medellín. Siguiente. Obando, año 32, ahí está el registro. Ah, esta es esta fotografía es muy simpática, pero la conseguí en Cali. Estaba en el Museo del Transporte de Cali. Yo dije, ¿cómo? Me la llevo a Medellín, la escaneo y se la devuelvo. Obando, esta fotografía es muy especial. Primero porque es panorámica con la cámara esa famosa de Obando que era de cuerda y hacía una foto de 180 grados. Y pues una foto tremenda. A la derecha se ve la farmacia Pasteur y esos eran los taxis que transportaban la gente en esa época. Ahí eran los buses y los taxis en la plaza de Cisneros y pues obviamente el edificio de la estación Medellín que sigue siendo icónico nuestro. Primeros taxis. Bueno, Obando fue un archivo que nos aportó muchísimo. Tuvimos grandes fotógrafos. Esa es una cosa que nos ayuda a tener historia, que tuvimos unos fotógrafos maravillosos. Siguiente. Benjamín de la Calle. Esta foto de Benjamín de la Calle en la plaza de Mercado. Esta fue la que se quemó. Esta foto de Benjamín de la Calle es una foto genial también, que se veía lo que era un día de jornada en la plaza de Mercado. Los pequeñitos camiones, estos eran camioncitos que apenas movían tonelada y media. Esto no, era raro el de 2 toneladas, raro. Pero es que los bultos y las cargas eran pequeños. Todo era pequeño. Esa era la plaza en un día de plaza normal. Los caballos, los buses, los coches. Sí, hay tranvía. Ahí está el tranvía. Ahí está el tranvía. Esa foto puede ser el tranvía llega en el 19, o sea que el tranvía nos marca fecha, más o menos del 20, 22, 25 incluso todavía. Pero por la edad de los carros, 24, 25. Esos camiones parecen de los años 24, 25. Bueno, siguiente. Rodríguez, Melitón, que no amaba mucho los carros, lo contrataron para hacer un registro de un lote de taxis marca Lincoln que fue importado por el señor Félix de Bedú, dueño de la litografía Bedú, por aquí era un Bedú. Importaron unos taxis Lincoln para la ciudad, entonces toda esa caravana venía importado. Este es un famoso paso que había en cerquita a la quiebra. Esto es pasando para ir a Cisneros. Los carros venían, creo que era en tren estos carros son del año 28, son limusinas Lincoln, carros lujosísimos. Tengo que advertir que los taxis de Medellín de los años 20 son más lujosos que los de hoy. Estos eran carros de millonarios, o sea, limusinas de 7 puestos, así se reconocían. Esa carrocería que tiene la carpa se llama Phaeton, carrocería Phaeton. Lincoln, motores 6 en línea, 10 en línea, 12 en línea, carros lujosísimos para la época. Entonces, Foto Rodríguez dejó el registro. Estas fotos me las enseñó Gabrielita Arango de Rodríguez. Dejó el registro de esa primera llegada de una flota de carros importados. 5 carros importados juntos era demasiado en los años 20. En el periódico, y está en el libro registrado, salían, hoy llegaron a Medellín, carro importado por Jorge López, por Víctor Hernández, con nombre propio. Salía publicado en la prensa. 4 patos que trajeron 4 carros. Era un acontecimiento. Siguiente. Otro gran fotógrafo, Manuel Lalín. Manuel, aunque tiene mejores fotos de arquitectura y pocas de carros, también nos deja esta fotografía del Parque Berrío. Manuel Antonio Lalín, gran fotógrafo paisa. Y esta foto del Parque Berrío es bellísima con los carros de los años 20. Ya esto es más finales de los 20, esto es 28, 29. Y el tranvía a la ciudad. Siguiente. No, con ellos no. Con otros sí, ahorita veremos otros. Esto, por ejemplo, son fotografías de autores anónimos que no son de Medellín, la de la izquierda es de Bogotá y la de la derecha es de Barranquilla.
Esta de Barranquilla es muy especial porque, por ejemplo, narra la primera llegada de un carro a Puerto Colombia, primer paseo del carro a Puerto Colombia. Así fue la llegada del primer carro a Puerto Colombia. Excursión a Puerto Colombia, audaz empresa deportiva que encabezaron los hermanos Ramón y Alberto Urreta. Primera gira al vecino balneario, abriendo la trocha, 1912. O sea, es el primer viaje de Barranquilla a Puerto Colombia en carro. Ah, no, de saco y corbata y sombrero. Claro. Y esta de Bogotá también es primeros viajes a Tunja, cosas de ese estilo. Entonces, esos fotógrafos, algunos casuales, otros muy reconocidos, nos dejaron un historial tremendo. Siguiente. Esta, por ejemplo, es una foto anónima del primer taxi en Cúcuta, 1912. ¿Cómo cruzaban los ríos en 1912 en Cúcuta? Mire, un planchoncito. Así nos movíamos. Obviamente no existían los puentes. Era el medio para pasar de un lado a otro. Los casi ferries, casi ferries. Siguiente. Esta foto es muy especial. La foto de la izquierda es de Duperli. Cuando llega a Duperli se establecen por el Consejo de Bogotá dos cosas. Las licencias de conducir y la número uno, la de Duperli, y las matrículas de los carros. Y este carro de Duperli es el número 2 de Bogotá, al lado del Salto de Tequendama. Carro número 2, placa número 2, en Bogotá. Y este es el carro, entonces también está la historia de las placas. El carro número 1 en Santander, era un Packard. Y el carro número 3 en Medellín, esos pocos de niños en Medellín, carro número 3. Las placas empezaron muy fácil. La número 1, la número 2, la más. Cuando llegan al número 10, tuvieron que ampliar la numeración, un dígito. Pero eso suena muy ridículo, pero es que así fue. Así fue. Agotaron los primeros 10 números, pero es que eran poquitos carros. Entonces, una foto del carro número 2 me pone una cosa espectacular. ¿Mm? Además, en un lugar muy especial. Es que Duperri era fotógrafo. Ese es el encanto de una imagen de esta. Era señor fotógrafo. Los otros son fotos familiares de poncherazo, pero ese era fotógrafo. Siguiente. El primer camión en Bogotá, después, como los libros de historia son como arqueología, este lo tenía yo dateado como el primer camión en Colombia. No, luego nos encontramos en 1903 el primero que llegó a Cali. Pero este camión, que es en 1917 en las carreteras de Tunja, es el primer camión en Colombia. No habían choferes, entonces tuvieron que traer a este señor argentino para manejar el camión. No había nadie en Colombia que sabía conducir un camión. 1917. En el libro, este libro lo recomiendo mucho, es un libro difícil de encontrar, pero siempre habrá una biblioteca donde esté. 75 años de la fotografía en Colombia, ahí está documentada esta historia. Ese es un libro para el que le guste la historia. Busquen ese librito. Ese librito lo escribió Roberto J. Herrera. ¿Sí? ¿Por qué lo escribe Roberto J? Porque él era el dueño de Herrera y La Torre, la compañía de transportes que compró el primer camión. Entonces él no solo trajo el primer camión, este primer camión tiene una historia muy linda. Se van al Ministerio de Obras en Bogotá a preguntar, bueno, hay 4 puentes para ir a Tunja. ¿Qué capacidad de carga tienen los puentes? El ministro de Obras, señor Nemesio Camacho, seguro han oído mencionar ese nombre, a él se le debe que le hayan puesto el estadio ese nombre. El señor Nemesio Camacho, ministro de Obras, fue el que hizo la carretera para que Rafael Reyes recorriera el camino en 1909, en el primer carro presidencial. Van a donde Camacho y le preguntan, esos puentes que usted hizo, ¿cuántas toneladas cargan? Ni idea. Ese carro en el primer viaje tumbó 3 puentes y habían 4. Bueno, el carro pesaba varias toneladas, era un carro muy rudimentario, un camión muy rudimentario, doble llanta maciza atrás, era un camión muy rudimentario. Bueno, esa es una de las historias.
Y pues hay otra anécdota que llegando a Tunja, salía un tipo muy rico de Tunja en un coche tirado por caballos y cuando los caballos ven el, el- el camión se asustan y se desbocan, el tipo cae al suelo, se bajan el argentino y el colombiano que iba manejando el camión, estos eran los dueños del camión, que iban en el viaje inaugural a Tunja. Se bajan del camión a ver qué le pasó al señor y entonces el señor se raspó y ellos llevan un botiquín. Entonces, no, tenemos aquí los remedios. Llevan un botiquín. ¿Qué había en el botiquín? Solamente un tarro de agua oxigenada. Al señor le echaron agua oxigenada en todo el pelo. Cuando cuando volvieron al mes a Boyacá, el señor estaba furioso que porque le habían teñido el pelo de mono y que en Tunja nadie lo reconocía. Así curaron al primer herido de accidente en esa carretera. Es una historia muy linda. A la avenida no tenían carga para traer. No te- o sea, llevaron carga de Bogotá a Tunja y no había nada para traer de Tunja. Cuando venían, se encontraban con un indio que venía caminando cargando unos huevos. Y le dijeron al indio, venga, lo llama a Bogotá por 50 centavos. Y el indio le dijo, por 50 centavos. Y le preguntaron, ¿cuántos días le falta a usted para llegar a Bogotá caminando? No, 8 días. Con nosotros llega mañana. Y le dice el indígena a los camioneros, ¿y yo qué hago con los otros 7 días? No se quiso subir al camión y siguió caminando. Y no pudieron conseguir carga para traer. Siguiente. Hallar las fotografías fue una obra difícil y las dos fotos más difíciles son la de la portada y esta fotografía, esta de la mano derecha. Eh, la primera, por ser el primer carro, pues era muy importante, pero esta resulta que, primero, este es el carro más lujoso que ha venido a Colombia en todos los tiempos, incluido hoy. La marca Duesenberg era una fábrica alemana establecida en Indiana, Estados Unidos, por un alemán, y solo hacía carros para estrellas de Hollywood y magnates, y solo sobre encargo. Vicente Benedicto Villa, el señor de la fotografía a la izquierda, dueño del Banco Villa, que emitía los billetes de 5 pesos y de 1 peso y de mucho más, era el dueño de los caminos de herradura de Antioquia. Don Vicente hizo su fortuna cobrando por cada mula 1 centavo que pasara. Todo el mundo cobraba peaje, le estableció el sistema de peajes muy moderno allá en esa época y se volvió un magnate. Él era además importador de textiles y etcétera. El señor Villa, a sus primos Echavarrías, fundadores de Coltejer, les dice, quiero traer un carro fino a Colombia, quiero traer un carro lujoso. Entonces los Echavarrías, que tenían la agencia de café y de textiles en Nueva York, y que eran los distribuidores ya de Packard en la ciudad de Medellín, que era una marca muy lujosa americana, le dicen al primo, le podemos conseguir un Duesenberg. Y entonces llama, esto era pues, cartas y meses para las cartas. Eso no era llamada telefónica. Cartas, embarco, meses. Entonces le dijo al primo Chavarría, conseguirle un descuento, decir que queremos distribuir esa marca en Colombia. Y tenemos la factura con el 25% de descuento, porque iban a distribuir Duesenberg en Colombia. Fue el único Duesenberg que vino a Colombia. Yo entrevisté para el libro a Analicia Villa Chavarría, nieta de don Vicente Benedicto. Vicente compró este carro para regalárselo a su hijo Guillermo Villa. Como nos pueden sonar los nombres un poquito desconocidos, dueños de la finca Ceilán, donde está el Centro Comercial Santa Fe. O sea que no es un tema tan lejos, ni tan distante. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo fui a entrevistar a Analicia Villa, su esposo era coleccionista de autos. Yo dije, no, pues voy a entrevistar a Bernardo Gaviria, experto en los autos. Él tiene que contar muchas historias. Y Bernardo, tengo la factura del Duesenberg y una fotico, y no hay foto, y no hay foto, y no hay foto, y no hay foto. Bernardo no dijo nada y no hubo forma de sacarle datos de las fotos, y no decía ni no. Analicia tenía 86 años y Bernardo por ahí 88, 89, cuando fui a su casa en La Fe a entrevistarlo.
Bernardo dijo una frase célebre que me encantó. Juan Guillermo, ¿quiere tinto? Yo le dije, sí, Bernardo, se fue. Y Bernardo que se vaya, Ana Alicia metió un sobre en mi bolsillo y no me dijo nada. Parece que no tenía muy buena relación con su esposo. Cuando yo llego a mi casa, y yo tuve cuarto oscuro 20 años, miro los negativos, un carro tapado con un manto y la Virgen María. Otro carro del mismo manto en otra procesión con la Virgen María. Por hecho, no había carro por ningún lado. Y había un negativo y yo dije, no, aquí no hay nada. Esto está transparente del todo. Cuando termino el libro en enero del 18, di la última revisión del archivo y se me ha caído un negativo al suelo. Y quien estaba al lado mío me dijo, mira eso que se te cayó al suelo, un negativo. Yo lo cogí y lo miré. Ah, aquí hay un carro. Y lo escaneé. Era esa foto. El Dulceberg. La señora Analicia me ha contado que ella tenía 6 años y no sé si alcancen a notar, pero que hay dos piecitos. La foto no es de buena calidad, pero esta es Analicia. Ella me dijo, yo tenía 6 años y yo salía en la foto con el carro. Pero ella no se atrevió a decirme delante de su esposo. Cuando yo descubrí la foto en el 18, Analicia ya llevaba 10 años muerta. Esa es la foto del Duesenberg, carro más lujoso que ha venido a Colombia. Ese carro valió 27.000 pesos oro en el año 27. 27.000 pesos oro en el año 27. Ese es un carro que si hoy lo pudiéramos encontrar y comprar, un carro de dos o $1,500,000, $2,000,000. Supera en precio a los Ferraris que vemos hoy en día. De hecho, nunca volvió un carro de ese nivel a Colombia. El carro solo estuvo 6 meses en Colombia porque no había por dónde usarlo. Lo desarmaron y como ellos eran bien adinerados, se lo llevaron con recua de empleados a su mansión en París. El carro no terminó acá. Otra historia importante y se consigue gracias a través de los periódicos con sus horrores de ortografía, una excursión en automóvil de Barranquilla a Medellín. El Juli Cárdenas, que era el rey del volante en Colombia, vino de Barranquilla a Medellín en ese carro. ¿Pero por dónde? Por el monte, no había carretera. Está la narración, mucho. 8 meses, 7 meses. Meses. Mire, no había carretera. Narran pues que venían por Planeta Rica, pero los pasos de los ríos fueron una cosa impresionante. Si hoy todavía brega, ese se vino por el monte, se vino por el monte. Narran, hay un capítulo muy lindo cuando llegan a Yarumal, pasaron por Yarumal, la historia está completa y está bien que la investigué, la escribí, la redacté, pero no me sé todo de memoria, imposible. Cuando llegan a Yarumal, se les congeló la gasolina. Tuvieron que esperar a que saliera el sol para que se escogiera la gasolina para poder prender el carro. Era más o menos lo que pasaba. Cuando ellos llegan a Medellín, los entrevistan como unos héroes, ahí en el periódico lo cuentan. El sábado a las 3 llegaron a esta ciudad los excursionistas Luis Mac del Charo, Capela, Gilberto Lorduy y Juli Cárdenas, el rey del volante, quienes han realizado en automóvil viajes de Barranquilla hasta esta ciudad en 46 días. En 1929, no había carretera, cero carretera. Cero carretera, 46 días por trocha. Ahí dice, de Calamar a Cincelejo, se gastaron un día, después tomaron rumbo al Sinú, de allá a Montería, demoraron 2 días más para provisionar de gasolina, de Montería siguieron a La Manta, luego a La Gloria, luego al Corozo, luego a La Cima, y esa etapa duró 5 días, y sigue. Este, obviamente, aquí es solamente un extracto de la historia. Está completa, pues, en el libro, y eso lo encontré en uno de los periódicos que barrimos. Me pareció una genialidad de historia. Y eso se llama un raid. Siguiente. En el desarrollo industrial, la ciudad de Medellín llegaron autos muy lujosos a finales de los 20. A finales de los 20 llegaron carros lujosísimos. El de la izquierda, el carro de Félix de Bedú, de la editorial de Bedú, el PAC, el Lincoln, ahí arriba el alto. El de la mitad, el Stutz, un Stutz BB. Este es el carro de
Este carro es Echavarría, el del Museo del Castillo. Ese carro, el de Pedro Gómez de Bogotá, lo tuvo el coleccionista Pedro Gómez hasta hace 10 años, pero es un carro que era original de Medellín. Este es un Stud, que era de Bernardo Gaviria, lo compró un mafioso y cuando le quemaron la colección de carros ese lo derritieron en Envigado. Y este es un paseo que se llamaba La Alegría del Guayabo, en carro a Santa Fe, Antioquia. Almacén Urabá era en Santa Fe, Antioquia. Bueno, entonces encontramos con la llegada de los autos de lujo, aquí llegaron los autos de lujo simultáneos que eran en Estados Unidos. O sea, estos están en limusina lujosísima. Son los Phaeton, que hablábamos ahorita, y este otro era un coupé, de la mitad es un coupé, pero los demás eran todos Phaeton de 6, 7 pasajeros. El de la mitad arriba era el carro de Luis Mejía, abuelo de Alicia Mejía y María Emma Mejía. ¿Qué hay? Jaime. De estos existe el de Jaime, el de la izquierda, abajo, el Packard de abajo. Es el único que existe. Packard 29 de Pedro Gómez. Pedro Gómez no es el Pedro constructor de estos comerciantes, sino un comerciante muy importante de Bogotá que ya falleció. Siguiente. Un archivo que su familia heredera me entregó fue el archivo de Gumercindo Cuellar. Este fotógrafo bogotano fue muy importante. Entonces Gumercindo nos hizo esa foto de los años 20 de la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y ese de la derecha es Gumercindo. Y logré encontrarme un heredero de Gumercindo en Nueva York que primero le pedí, yo tenía las fotos, pero no tenía licencia de uso. Y le escribí y me respondió. En la biblioteca Luis Ángel Arango me dieron el email de él y me respondió y me dijo, te autorizo a usar todas las fotografías al libro. Gumersindo fue un personaje muy importante porque este fotógrafo estaba al lado de los presidentes desde los años 20. Entonces él registró todo. Siguiente. Todo lo que pasó en esa época. Francisco Mejía, una de las primeras agencias de autos en Medellín fue la CADA. La CADA la fundó Lucho Valdés y la familia Peláez. En la ciudad de Medellín era la agencia, la CADE era la agencia de Cadillac, de Buick, de Chevrolet de la ciudad, lubricación científica. El fotógrafo Francisco Mejía, que era un fotógrafo genial de publicidad y retratista de personas. Mi papá se hizo un retrato muy lindo con Francisco Mejía, era un gran fotógrafo antioqueño. Nos dejó también, Francisco, un registro muy valioso. Entonces yo en esta presentación lo que más pretendo es hacerle un homenaje a estos fotógrafos, sobre todo antioqueños que nos dejaron tesoros. Siguiente. También Francisco Mejía, la flota de taxis imperial en el Circo España. Hay que saber que la flota de taxis imperial es propiedad de Gonzalo Mejía, eh, Gonzalo Mejía, el creador de Sueños, el abuelo también de hijo de Luis Mejía, abuelo de María Emma Mejía. Luis Mejía, pues, es un hombre que monta la primera empresa de taxis, se llama Taxi Imperial, primera compañía constituida con carros de ultralujo, con carros de ultralujo. En esa inauguración, él era además, el señor Mejía, era además de dueño del Circo España, dueño del Taxi Imperial, fue el hombre que contribuyó para que se creara el aeropuerto de Playas, o La Herrera hoy en día, y trajeron artistas para la inauguración. Trajeron al cantante que era Julio Iglesias de esa época, llamado José Mojica, el rey de los gitanos. En los años 30, esto es una foto del 32 aproximadamente, traer a José Mojica era como traer a Julio Iglesias. José Mojica es un cantante con una historia muy particular, que él deja de ser cantante y se convierte en monje franciscano y se entra en un claustro en Perú y dejó de cantar, así, de plano. Esa foto, devolvete, una cuadra abajo del Teatro Actual Pablo Tobón Uribe, bajas una cuadra de la playa y te entras a mano derecha hacia el norte, otra cuadra más. Nombres de las calles, me las sabía, ya no. Es abajo de la playa 2 cuadras. Y bueno, y ojo, José Mojica se fue de monje,
Pero además, este Circo España, que era propiedad de Gonzalo Mejía Trujillo, Gonzalo lo cierra. ¿Por qué? Porque él construye el edificio donde sería el Hotel Europa, el famoso edificio de Junín, que fue demolido y ahí se hizo el Teatro Junín, el primer Teatro Junín de la ciudad. El famoso edificio Gonzalo Mejía. En el edificio Gonzalo Mejía, él hace el Teatro Junín, primer teatro en Latinoamérica con 2.500 sillas. Este señor, entonces, esto se vuelve obsoleto, porque el Teatro Junín desplazó a esto. Esto era un teatro al aire libre, sin techo, si llovía la gente mojaba. Hizo el teatro ya bajo techo, con sillas numeradas, muy pomposo, y lo inauguraron con una película de cine, bueno, que se llamaba La Sombra. Otro gran fotógrafo que tuve la oportunidad de entrevistar, Gabriel Carvajal. Gabriel nos dejó un registro fotográfico extraordinario, de una calidad impresionante. Esto es Palacé. Esto es Palacé, esquina Parque Berrío. La tienda de la esquina se llama Sombrerería Francesa. En esa época el sombrero era importante. Y los vagones y las líneas del tranvía pues estaban ahí. Y eso es un Chrysler del 48. La foto tiene que ser posteriorcita al 48. Podemos ver Palacé con Colombia. Palacé con Colombia. Exactamente. Semáforo colgado del aire. Primero semáforo. Sí. Primero semáforo. Siguiente. Otro fotógrafo que nos dejó un buen registro es el señor Diego García Galeano Digar. Dejó también su registro fotográfico. En la Veracruz, exactamente. Digar, pues, no era el rey del encuadre, no era. Eso no era lo de él, pero dejó un registro fotográfico documental de gran valor histórico. Sí. Hay dos fotógrafos que tienen que dejar unas fotografías muy interesantes por sus contenidos, pero eran muy malos fotógrafos. Fotoreporter era un fotógrafo que era de ocasión. Hay una foto que se convierte en el top hit de fotoreporte, que fue una tapada del arquero del Caimán Sánchez en un partido de fútbol, y él tiene una foto del Caimán Sánchez volando, y esa foto es una genialidad. Hoy todavía es genial, pero no era su calidad técnica la mejor. Por eso llamaba fotógrafo, porque fue un fotógrafo de ocasión. Cubría todos los eventos de la ciudad y hacían las fotos y iban a los periódicos a venderlas. Así funcionaba. No eran de planta en los periódicos, salían a vender. Digar nos dejó estas fotos. El camión de Postobón, por ejemplo, es de Digar. Y esta foto en pleno centro, la tienda Saraflor y almacenes cromados. Esas son fotos de Diego García Galeano. Nos dejó su registro. Yo te voy a contar dónde terminaron rápidamente, porque es muy fácil la respuesta. En la avenida de los Industriales había una cosa llamada Cime. Allí iban los carros a fundirse. Sí. ¿Te acuerdas del señor chiquito que entrevisté que estaba con el abuelo en la foto del carro al principio? Ese señor se entraba por la noche, sobornaba a los vigilantes y se entraba a robar los escudos de los carros que iban a derretir al otro día. Hizo una colección de escudos divina. Nos la entregaron sus herederos y la tengo en el Museo del Transporte. Todos los escudos que él se sacaba de noche de Simesa. Y yo me imagino que para entrar a Simesa era un alambrado de púas, y un alambrado de púas, pues no crean que era pues una portada de acero inoxidable. Bueno, siguiente. Otra fotografía de Digar, la llegada de los primeros Volkswagen de Caribe Motor a la ciudad. Esto es un espectáculo. Era la agencia de Caribe Motor por los lados de donde hoy queda Autolarte, por Palacé, ahí cerquita a la 30. ¿Qué hay? Pero ya no saben que tenía fotos. Sí. Porque lo que conocimos nosotros en las margaritas. Es un carro que hoy vale una millonada. Son los famosos 23 ventanas. Costosísimo, hoy. Y ojo, y tienen otra anécdota muy linda. Primeros carros de la ciudad con aire acondicionado. Que también a los 6 meses a ninguno le funcionó el aire acondicionado.
Funcionaron los primeros 6 meses. Primeros autos de la ciudad con aire acondicionado. Entonces era una cosa tremenda. Fotoreporter hizo estas fotografías. Entonces, mire, la fotoreporter Carlos Rodríguez nos regala la historia del G. Willis en Medellín. Después de la Segunda Guerra Mundial, cambia el gobierno colombiano, cambia café por jeeps, sobrantes de guerra. Esa es la bajada del primer G. Willis al aeropuerto La Herrera. Arman un parapeto de madera, no había cómo bajarlo del avión. Arman un andamio para bajarlo con esos tablones. El avión de Sam era un Curtiss. Eso es más o menos del 53, 55. Entonces, la llegada de los primeros G. Willis cambiados por café. Y aquí, eso es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, el lanzamiento oficial de G. Willis en Medellín, en el Club Campestre, aquí en el poblado. Entonces, tal cual, ese edificio está tal cual hoy todavía. Y en el lanzamiento del carro, Fotoreporter acompaña la caravana que salió por Palacé. Aquí vemos el tranvía. Entonces, Palacé, todas mujeres conductoras. Eso fue revolucionario, que fueran mujeres conduciendo carros en los años 50 y una caravana de jeep. Eso fue muy revolucionario para la época. Uno dice, ojo, las mujeres licenciadas para conducir carros en Medellín eran contadas con los dedos de las manos en los años 50. Contadas. Siguiente. Bueno, Dugan, ¿se acuerdan de Dugan Geneco, que es el primer viaje de Barranquilla a Cartagena? Pues su hijo, Tacho, alias Nacho, Tacho Dugan, bebedorcito de whisky genuino, se armó un paseo para venirse en carro de Barranquilla a Medellín en el 52. ¿Por qué en el 52? Porque vino a ver Paso, inauguran el puente famoso que hay en Tarazá, que cruza el Cauca. Entonces, por primera vez llegamos en carro desde Barranquilla a Medellín en el año 50 por la carretera que hoy existe, la misma. Entonces, ese es el camino por las trochas de la recién abierta carretera a la costa. Entonces, él hace el primer carro por la troncal de Occidente del año 52. Todas las peripecias que narran. Ellos, parte del camino fue por el Magdalena. Por el Magdalena. Pero cuando ya llegan a Antioquia, tienen que meterse por las trochas. Ese primer viaje también quedó documentado gracias a Nacho Dugan. La historia es muy simpática. La rumba cuando llegan a Medellín, el Club Campestre, bebieron 3 días de cuenta del viaje. Nacho Dugan es este. Este es Nacho. Nacho Dugan, la historia es muy fácil, pues es el papá de Martica, que Marta fue la que me entregó todo su archivo fotográfico, Martica Dugan. Bueno, siguiente. La revista Cromos fue muy importante elemento documental y para la revista Cromos trabajaba Gumercindo Cuellar y le hacía registro. Entonces aquí está el presidente Enrique Olaya Herrera en su auto presidencial en una parada militar un 7 de agosto. Siguiente. Gumercindo Cuellar, que les dije siempre estuvo al lado del poder, tenía acceso a todas las paradas militares. Y esta es una parada militar, una revista militar. Ahí dice, en el screen nos deja leer el 7 de agosto del qué. Vamos a ver si Juancho nos quita el letrero. Pronto, pronto. Ahí dice 7 de agosto del 28. Foto Gumercindo Cuellar. Estos eran los carros presidenciales de la época. Bueno, muy bien. Gumercindo nos dejó un registro tremendo. También fotos de Gumercindo. Este carro de la izquierda, carro presidencial, lo tiene aquí en Medellín Fabio Andrés Aldarriaga. Que quería saber qué carro se conserva. El de la izquierda arriba, está en Medellín. El primero de arriba a la izquierda es el que tiene Fabio Andrés Aldarriaga. Es un Buick del año 34, carro presidencial. Lo usó el presidente Pumarejo. ¿Sale? No, nunca. No, son piezas que las cuidan demasiado.
En el desfile salen algunos carros muy importantes, pero hay carros muy delicados que no salen, porque es que el desfile es muy duro, 5 horas daña motores. Aquí está, devolvete uno, este es el presidente López Pumarejo, López Pumarejo. Aquí está, aquí hay un cambio de presidente, aquí estaba entrando, posiblemente entregando el de Bello, el que tú escribiste la historia, Marco Fidel, entregándole, creo que a Ospina, la presidencia. Y abajo Rojas Pinilla el 20 de julio del 54. Este carro Mercedes lo tiene un coleccionista en Bogotá, que se llama Jorge Cortés, su hermana Cecilia Cortés lo conserva como herencia familiar. Bueno, siguiente. Entonces, estos fotógrafos como Gumercindo Cuella nos dejaron un registro muy valioso. Caicedo, un fotógrafo del periódico El Tiempo, nos deja también un registro muy valioso. Y está la visita del príncipe de Edimburgo en el mismo carro que vimos a Rojas Pinilla en la foto anterior, cuando llega a Bogotá, esto es de los años 70. El presidente era Gerard Restrepo. ¿Quién? Es de Jorge Cortés y Cecilia la hermana. Jorge Cortés. Ese carro lo trajimos en el 2013, invitado, y se ganó el concurso de elegancia que hizo el Museo del Transporte de Antioquia en el 2013. Un carro, es uno de los carros de colección más importantes de Colombia, que está perfecto. Y era el carro presidencial de Gustavo Rojas Pinilla. Siguiente. La bonanza cafetera nos permitió, yo quiero contarles que las importaciones de carros, hubo muchos años en que no llegaron carros a Colombia, y la razón muy sencilla para que no llegaran carros a Colombia es que no había plata para comprar carros. Entonces la bonanza cafetera de los años 50 nos permitió traer carros de altísimo lujo. El de la izquierda, que está portada del libro número 2, es el carro de Henry Duperly, el dueño de Duperly, que trae su Buick Skylark encargado especial a la Cadillac. Este Mercedes, alas de gaviota, valiosísimo, lo tiene la familia Cesana en Miami. Ese carro estuvo toda la vida en Bogotá. Y ese carro fue de Fabio, ahí que era consejero de Álvaro Uribe, Fabio Echeverry. Ese carro era de Fabio Echeverry. Este carro estuvo en Medellín, tirado al frente de la clínica del Hospital General, en un taller, estuvo tirado 20 años, varado. Vino un bogotano que supo que era eso y se lo llevó, y la joya se fue. A la izquierda, la foto de la primera llegada de un Porsche a Bogotá. No tengo cómo saber, no. Primer Porsche que llega a Bogotá. Este es el primer Porsche que llega a Medellín. El dueño del carro era Tatino Martínez, su esposa Clarita, Tatino Martínez, don Santiago Mejía Olarte. Es el primer Porsche de la ciudad. Tatino era socio dueño de Caribe Motors y él importa el primer Porsche a la ciudad. Y este carro, Alar Cadillac, era un carro, el primer carro de carrera que venía a Colombia en toda la historia. Primer auto de carrera. Llega al país el primer coche de carrera. Ese carro lo trajo Tommy Stoyer. Tommy Stoyer, y todavía la familia Stoyer tiene ese carro en Bogotá, y ese carro lo vemos en el autódromo corriendo. Todavía este carro está funcionando. Ahí está el timón Juan Riu, un español al que el señor Stoyer le prestaba el carro para que corriera. Hernán Díaz, ya vamos a terminar. Hernán Díaz, acuérdate que la historia va hasta los años 70. Hernán Díaz nos deja un registro fotográfico de los primeros ensamblajes en Colombia de autos. Esta es la foto de la planta de ensamblaje en Bogotá, que se monta donde fabricarían los Austin. Siguiente. Aquí están. Pronto saldrán al mercado hechos en Colombia, los Austin. ¿A qué vino el príncipe de Edimburgo? A inaugurar esa fábrica de Austin. A eso vino el príncipe de Edimburgo. Entonces, estas fotos de Hernán Díaz son fotos con motores del año 62, que empieza primero haciendo camiones Austin, después pasaría a Chrysler, después sería Chevrolet,
y acaba de cerrar la fábrica. Acaba de cerrar la fábrica este año. Bueno. Ese Jeep, que es el primer Jeep hecho en Colombia, bueno, perdón, no es el primero. Antes, la familia Lara, Leonidas Lara, ensambló Jeep también. Leonidas Lara es el pionero del Jeep y ensambla los Jeep Willys en Colombia. Pero estos que son los primeros Austin se conoce como el montañero. Se llamaba Jeep Austin Montañero, referencia a montañero. Pero no era porque fuera montañero, porque era para montaña. Entonces, este registro de Hernán Díaz es un documento histórico valioso del año 62 siguiente. Ya estamos terminando. También Hernán Díaz viene a Sopasa y en Envigado toma estas fotos de la primera línea de ensamblaje de carros. Así se hacían los primeros Renault en Envigado, el 4 y el 6. Los primeros carritos ensamblados aquí. Cuando viene el presidente, creo que era, no, ya estaba terminando Lleras, empezando Pastrana, pero todavía no había asumido Pastrana. Esa foto es de julio y Pastrana había ganado las elecciones, pero todavía no era presidente. Estaba entregando Lleras. La inauguración fue simpática porque pusieron 3 carros en la plazoleta original, uno amarillo, azul y rojo, que era la bandera de Colombia. Esa foto pues también la tengo de esa inauguración. Esa fotografía pues nos deja la historia del ensamblaje de Renault. Muy bien, yo creo que queda un poco más por agregar. Las postales fueron un elemento fotográfico importante. Me encontré muchas postales que nos traían fotos de Colombia antigua, primeros buses en Cartagena, primeros autos en Bucaramanga, el lavadero de carros en Barranquilla, Parque Berrío en Medellín con el Banco Republicano, que obviamente fue demolido, los buses de Chivas, los primeros autos en Cartagena, Centenary Parking Construction. Todavía están construyendo Cartagena, les advierto. Siguiente. Eso es todo. Yo creo que como un resumen cortico, les debemos a los fotógrafos un agradecimiento grande porque nos dejaron la historia documentada. No todos los países tienen la fortuna que tenemos en Colombia de haber tenido la historia del automóvil tan documentada. Son pocos los países que tienen esa, o sea, usted lo encuentra en Francia, lo encuentra en Estados Unidos, lo encuentra en Inglaterra, pero en países latinoamericanos, una historia tan documentada no es fácil de encontrar. Gracias a todos. Sí, el libro, el que lo quiera adquirir, el libro está en el Museo del Transporte. Allí lo venden, quedan los últimos 100 o 120 ejemplares de una edición de 1000. Los negocios con Carlos Medina. Chao, Carlos. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Ya. No, no. Tengo fotos trajeron unos carros de vapor a las minas de Zipaquirá. El carro de vapor está en este momento en el museo en Cali. Esos carros, o sea, porque de lo más antiguo en camiones son los camiones de vapor. Hay un camión de vapor más o menos del año 20. Ese carro estuvo aquí en Medellín. Afortunadamente un heredero de Pablo Escobar lo guardó. Afortunadamente el heredero cuando mataron a Pablo Escobar lo vendió. Y vino un caleño coleccionista y se lo llevó. Nuestro amigo Hugo Suárez tiene el camión de vapor y lo ha cuidado mucho. Ese, ajá. Sí, el camión más antiguo, hay 2 camiones muy antiguos. Hay un camión de Praco del año 21 y lo traen todavía a los eventos. Y dice el letrero afuera, todavía no sabemos cuánto dura. Está bueno todavía. El verde, el camión verde, el Mac verde. Ah, no, pero ese es otro. Ese es el de la fábrica de licores.
Ese es más nuevo. Ese es más nuevo. Ese es como 23. El otro es como 21. Sí. Bueno, gracias a todos. Eso es todo. ¿La de qué? Ah, sí, de Sofasa. ¿Qué hay? Avisos parroquiales, un minuto, por favor. Quería darte sí, que quería darte sí, sí está. No, no, se ve la transmisión en las redes. Bueno, Sí, no importa. que quería darte un agradecimiento muy especial, porque en realidad es como conocer algo de nuestra historia, del tiempo que no nos tocó vivir, como del desarrollo país a través de la historia, de los hombres que han hecho ese legado tan grande y que nos han dejado como tanto ejemplo de tesón, de trabajo, de, sí, como de ilusión, como de salir adelante, como de ser tan... Entonces es como ver como todo esto y saber que lo que tenemos ahora, pues es algo que estuvo basado en, en ese pasado tan lindo que nos acabaste de presentar. Porque no fue fácil, porque si ahora es fácil traer un carro de otra parte, un automóvil de otra parte, en ese tiempo, a principios del siglo pasado, ¿cómo sería de difícil? Pues es que uno Ya dice, no dice, es que uno dice, hice hace 2 o 3 años una tertulia, yo aquí tengo micrófono, hice una tertulia de los caminos de Colombia. Esa es otra tertulia, pues otro tema, cómo se construye el país. El país se construye, detrás de esto está la construcción del país, realmente. Así se construyó el país. Y hay una tertulia sobre los caminos y carreteras de Colombia. Esa es muy buena porque vemos cómo abrían los caminos, cuál camino es primero, qué fue lo que hizo López Pumarejo en el año 32 cuando reúne a todos los ingenieros del país en una convocatoria porque no se iba en carro de Bogotá a Medellín, no se iba en carro de Bogotá a Cali. El único camino era Bogotá-Tunja, todavía en los años 30. Entonces López Pumarejo se da la tarea de conectar el país y determinar de conectar las vías férreas, que también eran regionales. Aquí había un ferrocarril de Antioquia, pero había un ferrocarril del Pacífico, y había un ferrocarril de la costa, y un ferrocarril de Bucaramanga, y el ferrocarril de Bogotá que iba a Fusagasugá, pero esos ferrocarriles tampoco se encontraban en los caminos. Con el trabajo que hace López Marejo, se conectan y se hacen los ferrocarriles nacionales. Es nacional de ferrocarriles. Entonces, la construcción del país por las vías también fue muy especial. Esa es otra historia. Avisos parroquiales, Chao, muchas chao. gracias por tu asistencia. Todavía la charla. Sí, es el libro, el mismo que sacamos hace, vos lo tenés, de hace 4 años ya. Es el mismo. En el boletín, por una chat que me acaba de entrar hace un minuto.